Bienvenidos a una nueva entrevista en ILP Abogados. Hoy abordaremos una noticia que afecta directamente en todo el sector financiero europeo. El pasado 18 de noviembre, las autoridades europeas de supervisión publicaron la lista de proveedores tecnológicos considerados críticos bajo el reglamento DORA. Para analizar qué implica esta designación y cómo deben prepararse las entidades financieras, me acompaña Juan Escobar, experto en regulación financiera. Bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. Empecemos por lo básico, Juan. ¿Qué ha ocurrido exactamente y por qué es relevante? Lo que ha ocurrido es que pasamos de la teoría a la práctica. Las ESAs, es decir, las tres autoridades europeas de supervisión, que son la EBA para la banca, la IOPA para seguros y pensiones y la ESMA, que es de mercado de valores, han designado formalmente a 19 proveedores como críticos para el sistema financiero europeo. Ha sido un proceso largo, meses de recopilación de datos, registros de información de las entidades financieras, analizando la criticidad de las autoridades nacionales y dando audiencia a los proveedores afectados hasta que finalmente han determinado cuáles eran las 18 entidades, hasta el momento por lo menos. Pero, ¿y quiénes son esos 19 proveedores? ¿Hay sorpresas? La lista confirma lo que ya intuíamos. El sector depende estructuralmente de un puñado de grandes tecnológicas, mayoritariamente de los Estados Unidos, y están los tres grandes proveedores, ¿no? Proveedores de servicios en la nube, sobre todo, que es AWS, Google Cloud y Microsoft Azure. También Oracle, operadores de centros de datos como Equinix y Enterxion. En definitiva, es la infraestructura sobre la que opera buena parte del sector financiero europeo. Es decir, que Europa reconoce oficialmente esa dependencia tecnológica. Exactamente. Lo novedoso no es la dependencia que todos conocíamos ya, sino que Europa ha decidido regularla formalmente. El mensaje que está dando Europa ahora mismo es claro. Un fallo en cualquiera de estos proveedores no sería un problema aislado de sus clientes, sino un riesgo sistémico para la estabilidad financiera. ¿Y qué consecuencias tiene para estos proveedores ser designados como críticos? Entran en un régimen de supervisión directa que hasta ahora estaba reservado exclusivamente para las propias entidades financieras. Cada proveedor, a partir de esta resolución, va a tener un supervisor principal, bien sea la EBA, la IOPA o la ESMA, las famosas ESAs que nombrábamos antes. Y según qué tipo de entidades financieras representen el mayor volumen de sus clientes, con facultades muy amplias. Pueden solicitar cualquier documentación, realizar inspecciones incluso fuera de la Unión Europea y formular recomendaciones vinculantes sobre la seguridad, cifrado y gestión de parches, su subcontratación. Y si hay incumplimiento, imponer multas coercitivas hasta el 1% del volumen de negocio diario mundial durante un máximo de 6 meses. Multas calculadas sobre facturación mundial. Eso puede ser una cifra muy significativa. Sí, es muy significativa y es una señal clara de que el regulador europeo quiere que estas obligaciones se tomen en serio. ¿Y qué ocurre con los proveedores que no están establecidos en Europa? Bueno, estos proveedores tienen la obligación adicional, que es establecer una filial en la Unión Europea en los 12 meses siguientes desde que se les ha designado como proveedores críticos. Esto afecta directamente a varios de los designados realmente. Aunque, siendo realistas, es un requisito de presencia, no de soberanía. Los datos, los sistemas y las decisiones operativas pueden seguir fuera del alcance efectivo de las autoridades europeas. DORA prevé inspección fuera de la Unión Europea, pero condicionada al consentimiento del propio proveedor en el tercer país. En la práctica, la supervisión dependerá de la cooperación voluntaria y de los acuerdos internacionales que aún están por desarrollarse. Una limitación relevante, Juan. Hablemos ahora de las entidades financieras. ¿Cómo les afecta esta designación? Directamente. DORA establece un principio muy claro, que externalizar no es exonerar del cumplimiento normativo. Y si trabajas con algunos de estos 19 proveedores, la designación te afecta. Las autoridades competentes informarán a las entidades sobre los riesgos identificados en las recomendaciones del supervisor principal y las entidades deberán integrarlos en su propia gestión de riesgos. Si no lo hacen adecuadamente, la autoridad puede exigirles como último recurso incluso que suspendan o terminen la relación contractual con el proveedor, en este caso. Eso es una medida drástica, Juan. ¿Hay obligaciones contractuales específicas que deban revisar las entidades? Sí, los contratos con estos proveedores para funciones esenciales deben incluir 3 elementos clave. Primero, derechos limitados de acceso, también inspección y auditoría, tanto para la entidad como para el supervisor principal. También tienen que incluir estrategias de salidas operativas y documentadas. Y tercero y último, la obligación del proveedor de participar en pruebas de penetración basadas en amenazas que hacen estas entidades afectadas. ¿Qué pasos inmediatos recomendarías a las entidades financieras?
Bueno, yo creo que hay tres prioridades claras. Es revisar los contratos vigentes con los proveedores designados como críticos para asegurarse que cumplen con los requisitos del artículo 30 de DORA, actualizar los registros de información y los marcos de gestión de riesgos de terceros y prepararse para recibir y gestionar las comunicaciones que le harán las autoridades competentes sobre los riesgos que hayan identificado. Y para terminar, Juan, ¿cuál es tu lectura de fondo sobre esta designación? Buena pregunta. Esta lista es el reconocimiento regulatorio de una dependencia que el sector lleva años construyendo. DORA no pretende revertirla, no puede crear competidores donde no los hay, pero sí pretende gestionarla. Y eso requiere que tanto proveedores como entidades financieras asuman que las reglas del juego han cambiado. Nos ha quedado claro, Juan. Muchas gracias por acompañarnos y a todos los que nos están viendo os dejamos la lista de los proveedores tecnológicos críticos en el enlace de la descripción. Muchas gracias a vosotros y a los espectadores. Si quieres estar al día de las novedades societarias y regulatorias más relevantes y cómo afectan a tu entidad, suscríbete a ILP Abogados y activa las notificaciones. Síguenos en Instagram, LinkedIn y Facebook. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo vídeo.